Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Enrique Villanueva y voy a hacerles mención de mi proyecto final del curso. ¿Sí? Ciclo número 2. Bien, empezamos con una introducción. El tema que he escogido es la criptografía. La criptografía utiliza algoritmos avanzados para poder cifrar datos, asegurando que solo las personas autorizadas pueden acceder a esta información. Las características que he identificado son confidencialidad, autenticación e integridad. Los usos vienen a ser en el cifrado de datos, brinda la protección de datos de información confidencial, comunicación segura, permitiendo una comunicación segura a través de Internet. Y finalmente el tema en el cuidado de la salud, brindando soporte en el tema de la automatización y optimización de tiempos. En cuanto a los objetivos, tenemos un objetivo general y objetivos específicos. En cuanto al objetivo general, bueno, es mostrar la importancia de la criptografía en informática con el fin de, bueno, poder seguir mejorando la seguridad, ¿no? De seguir mejorando la seguridad de navegación por Internet mediante la elaboración de un material informativo para el usuario. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos analizar los fundamentos básicos de la criptografía para poder comprender su rol, elaborar un material también informativo y comprensible para los usuarios, resaltando estas buenas prácticas, ¿no? Que se le puede dar a la criptografía. Eh, Unos ejemplos de la vida cotidiana que aplican el tema de la criptografía vienen a ser el tema de las conversaciones vía WhatsApp. ¿Cómo es que usan esto? Es por el tema del cifrado, la protección, ¿no? Usa el algoritmo AES que es usado para la protección de datos confidenciales o sensibles. Y también en el tema de los métodos de pago que normalmente usamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Encontramos algoritmos diferentes tales como simétricos y algoritmos de un solo sentido que, bueno, pues, transforma datos de manera eficiente. Bueno, luego he elaborado un pequeño FODA resaltando algunas características de lo que es la criptografía, ¿no? En cuanto a fortalezas, tenemos lo que es verifica la identidad de los usuarios previniendo fraudes. En oportunidades, bueno, usado en sectores como banca, salud, inteligencia artificial y ciberseguridad. Las debilidades que tiene es que puede ser utilizado en actividades ilegales o para poder incurrir algunos delitos. Las amenazas que presenta son los robos de las claves o vulnerabilidades en algoritmos que ponen en riesgo los datos de las personas, ¿no? Luego, en cuanto a la descripción de la aplicación bueno, que emplea esta estructura discreta, tenemos a la criptografía, como ya les he mencionado, el cual protege la información de los usuarios, garantizando su integridad y seguridad digital, evitando que personas no autorizadas puedan acceder a esta información. Las características ya las he mencionado hace un momento. En cuanto a las estructuras discretas que emplean criptografía, tenemos lo que es la teoría de los números y la lógica proposicional. En cuanto a la teoría de los números, tenemos que está centrada en el estudio de propiedades y las relaciones de los números enteros. Por ejemplo, incluye temas como divisibilidad o los números primos. Un ejemplo claro es que al multiplicar los números primos tales como 61 y 53 nos da 3233, lo cual se usa como parte de una clave pública para poder cifrar información. La lógica proposicional estudia proposiciones y cómo se combinan mediante conectores lógicos como la y, o, no, implicancia o entonces. Ejemplo, ¿no? En los sistemas de los semáforos, la lógica proposicional puede definir reglas para evitar accidentes. La premisa P, el semáforo está en verde, Q es seguro avanzar. Una regla lógica sería P, entonces Q. Lo cual es, si el semáforo está en verde, entonces es seguro avanzar, lo cual diseña sistemas automatizados que interpretan señales de tráfico y sobre todo evitando accidentes, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar un par de ejemplos prácticos aplicando el tema de lo que es la teoría de números, ¿no? El problema del semáforo de la sincronización de ciclos, tenemos que dos semáforos tienen ciclos cada 12 y 15 segundos. Quiero saber en cuántos segundos estarán en verde respectivamente ambos semáforos. Lo primero es identificar los ciclos de los números que son 12 y 15. A este 12 y 15 le sacamos el mínimo como un múltiplo que vendría a ser 60, ¿no? Y por lo tanto los semáforos estarán sincronizados cada 60 segundos. El segundo ejemplo que les quiero mostrar es, bueno, el tema de la factorización de un número. Problema de descomponer el 60 en factores primos. La factorización consiste en escribir un número como el producto de números primos. Para ello vamos a descomponer el número 60, paso a paso. En este caso, 60 es divisible entre 2, por lo tanto sería 60 entre 2, que debería ser 30. Ya tenemos el primer número primo que debería ser 2. Ahora tenemos el 30 nuevamente, lo vamos a dividir entre 2, que finalmente es 15. Y este 15, como ya no puede ser dividido entre 2, vamos a dividirlo entre 3, que finalmente sería 5. Por lo tanto, tenemos que es 2 por 2 o 2 al cuadrado por 3 por 5. Finalmente, indicamos con un ejemplo simple como la teoría de números nos ayuda, ¿no? A poder descomponer números más sencillos, un número complejo, un número primo.
Bien, entonces ahora voy a mostrar las propiedades de la teoría de los números las propiedades de la teoría de los números, ¿no? Una de ellos es la propiedad de los números primos, que se sabe como un número primo es divisible entre el número mayor a uno y su mismo número, ¿no? Un claro ejemplo es el 5. Luego tenemos la propiedad de la divisibilidad, que un número es divisible por A si existe un tercer número entero C y cumple esta regla, que es A es igual a B por C. Un ejemplo es el número 12. El número 12 es divisible entre 3, ya que existe un número entero, 4, que forma parte, 12 es igual a 3 por cuantificando cada número, A vendría a ser 12, B vendría a ser 3 y C vendría a ser 4, ¿no? Por lo tanto, que he demostrado que 12 es divisible entre 3. Bien, otras aplicaciones en donde se usa el tema de la teoría de números es en el tema de los códigos y la corrección de errores, por ejemplo, los códigos QR. En la astronomía y la cosmología, un ejemplo puede ser utilizado en la modelación de ciertos fenómenos periódicos que ocurren en una órbita de los planetas. Luego ahora les voy a hablar acerca del tema de la lógica proposicional. Se relaciona con la matemática ya que utiliza símbolos que a través de tablas de verdad indican si esto es verdadero o falso. Estudia las formas de la combinar o alterar enunciados verdaderos o falsos para obtener conclusiones lógicas, ¿no? Es lo que nos permite. La tabla de verdad es una herramienta que nos va a permitir visualizar el verdadero valor de verdad en las proposiciones compuestas dadas por posibles combinaciones o valores de verdad de sus componentes. Ejemplo de lógica proposicional con tablas de verdad. Un ejemplo uno sería P y Q, ¿no? Consideraciones. La conjunción de dos proposiciones P y Q es verdadera solamente. ¿Cuándo va a ser verdadero? Solamente cuando ambas son verdaderas. En el resto de los casos, no, todas son falsas. La premisa, está lloviendo P y hace frío Q, sería, estamos aplicando la conjunción P y Q, es decir, está lloviendo y hace frío. Veámoslo en una tabla de verdad. Está lloviendo, verdadero, verdadero, falso, falso, hace frío, verdadero, falso. Está lloviendo y hace frío P y Q, entonces recuerden que solamente va a ser verdadero solamente cuando ambas son verdaderas, en el resto es falso. ¿Dónde cumple esto? Solamente en la primera premisa, ¿no? Por lo tanto, la conjunción P y Q solo es verdadera cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Está lloviendo y hace frío. Vamos con otro ejemplo. Otro de los ejemplos vendría a ser la consideración de la disyunción. Estamos hablando ya de P o Q. La disyunción de dos proposiciones P o Q es verdadero cuando al menos una de ellas es verdadera. La premisa es está soleado P o hace calor Q. Aplicando la disyunción sería P o Q, es decir, está soleado o hace calor, veamos en una tabla de verdad. Para está soleado P, verdadero, verdadero, falso, falso. Hace calor Q, verdadero, falso. Está soleado o hace calor P o Q. Recuerden que solamente basta que una sea verdadera para que todos también sean verdaderos. ¿Dónde cumple esto? En la primera, segunda y tercera. Por lo tanto, se demuestra que en una disyunción solo va a ser verdadero si al menos una de estas proposiciones es verdadera. En el demás vendría a ser falso. Bien, bueno, propiedades de la lógica proposicional. Tenemos la conmutatividad, establece que el orden de las proposiciones no va a afectar el resultado de la operación. Ejemplo, hoy es lunes, está lloviendo, P y Q, ¿no? Hoy es lunes o está lloviendo, Q y P está lloviendo, U hoy es lunes. Ambas expresiones tienen el mismo resultado y no se pierde el significado, ¿no? Lo cual demuestra que el orden de las proposiciones no va a cambiar el resultado. Por lo tanto, se demuestra que existe la conmutatividad, ¿no? Luego tenemos en qué otras aplicaciones, en qué otros lados se aplica el tema de la lógica proposicional. La inteligencia artificial que ayuda a los agentes de inteligencia a tomar decisiones basadas en condiciones y reglas, ¿no? Si un robot tiene que elegir entre moverse hacia un objeto y evitarlo, si hay un obstáculo o no. En circuitos electrónicos, usados para crear circuitos electrónicos, cada puerta es un operador lógico, and or not. Ejemplo, un circuito que enciende una luz solo si ambos interruptores están encendidos. El sistema de control, ejemplo, se usa para tomar decisiones en sistemas automatizados como los controles de una alarma, ¿no? Más que nada, ahora las ventajas de la criptografía tenemos lo que es, va a brindar seguridad de la comunicación proporcionando un alto nivel de seguridad para poder cifrar los mensajes y datos, previniendo fraudes también y reduce los riesgos de los mismos, aporta confianza y autenticidad garantizando que las comunicaciones o documentos provienen de fuentes legítimas. Ya para poder culminar, quiero mencionarles también el tema de las conclusiones, ¿no? La criptografía finalmente es fundamental para poder garantizar la seguridad de los datos durante la navegación en Internet. Aunque es una herramienta muy poderosa, la criptografía también tiene limitaciones, como la dependencia de gestión segura de claves y la vulnerabilidad de avances tecnológicos. Es esencial informar a los usuarios sobre las posibles desventajas de la criptografía, como el mal uso, ¿no?
o la percepción errónea de una invulnerabilidad para que adopten una postura crítica y sea responsable de su uso, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.